Librofest Metropolitano 2021 virtual. Librofest Metropolitano 2. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues es un gusto, un placer encontrarme nuevamente aquí con grandes amigos, con Rodrigo, con Gerardo, con Carolina, que fue la autora intelectual de todo esto, que nos conectó, que nos llevó a este evento que pues ya esta es una segunda participación del Librofest. Eh, Ha sido pues muy grato que en esta ocasión pues tengamos aquí la exposición de nuestro colega, amigo Gerardo, que nos presentará la máquina de post actualizada y pues también conversar con Rodrigo algunas situaciones. Me voy a permitir pues presentar el CV de este querido amigo Rodrigo para que posteriormente él nos dé una introducción y él nos comente cuál será el desarrollo de esta ponencia, de esta exhibición del libro. Es licenciado Rodrigo en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Ciencias y Artes para el Diseño por la UAM Xochimilco, doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado en temas relacionados con Internet y modelos de comunicación de investigación científica desde hace 20 años y también tiene experiencia profesional en el campo del diseño gráfico, del diseño industrial y de diversas empresas en el país pertenecientes a los sectores público y privado. También es investigador titular C de tiempo completo indeterminado y desde 2007 se incorpora a la División de Ciencias y Arte del Diseño en la unidad Azcapotzalco y a partir del 2017 está adscrito a la División de Ciencias Sociales y Humanidades en la unidad Lerma. Sus áreas de interés es la simbiosis entre arte, comunicación, diseño y ciencia como un modo de apropiación del conocimiento, por lo que desde el año 2018 ha emprendido proyectos que problematizan la realidad sociocultural en términos ecológicos. Las líneas de investigación que cultiva es la visualización en la sociocomplejidad, praxis en la sociocibernética, arte y diseño, la tecnología y humanidades y asimismo la divulgación científica. Pues muchas gracias nuevamente Rodrigo por la invitación y te cedo el micrófono. Muchas gracias, Jacobo. Pues también igualmente un gusto estar aquí con ustedes, grandes colegas, compañeros y amigos, y quienes nos están. Me marca conexión inestable, entonces posiblemente tenga que, bueno, esperemos que esto fluya como debe ser. Como están acompañando en este momento y en este evento tan especial como es la presentación de un libro en el marco del Librofest, que independiente, llueva, truene o relampaguee, pues mi beneplácito y mi gusto porque se sigue llevando a cabo, ¿no? A pesar de estas dificultades pandémicas, pues estamos presentes todavía y aún en este tipo de eventos que nos aglutinan como personas, como académicos y como interesados en el conocimiento, en adquirir y darle rastrear los caminos del conocimiento. Bueno, pues yo quisiera empezar. El invitado especial, nosotros, bueno, nos invitaron, pero digamos que el homenajeado por este esfuerzo encomiable es el doctor Gerardo Laguna. Voy a leer su semblanza.
Él nació en 1970, ¿verdad? Es doctor en ciencias de la computación por el Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional y es senior member de la IEEE, ¿no? Trabajó en el sector industrial privado de 1993 a 2007 en el área de ingeniería de diseño y desarrollo de dispositivos originales para manufactura, con aplicaciones industriales de telemetría y telecontrol en el sector de distribución de energía eléctrica. También ha desarrollado actividades académicas desde el año de 1995. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma. Es coautor de algunas obras, entre las que destacan Complejidad y sistemas complejos, un acercamiento multidimensional, y otro libro, Para entender las tecnologías de la información y las comunicaciones, o El extraño caso de la chica del sombrero, publicado por la UAM Iztapalapa. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas y sin más preámbulo, vamos a tener un momento para hacerle reflexionar, dialogar con el doctor Gerardo, pero también un momento para que el público pueda participar con preguntas, observaciones, en fin, ¿no? Que sea con toda la meta, el propósito de que esto sea enriquecedor en, en todo lo que cabe. Muy bien, doctor Gerardo, por favor. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Jacobo. Pues es un gusto estar aquí. Me voy a ir rapidito para cumplir con los tiempos. Entonces, sin más preámbulo, pues aquí miren, tenemos esta presentación. Como ya decíamos, pues vamos a estar su servidor, el colega Rodrigo Rosales y el colega Jacobo Sandoval. Los tres estamos en la unidad Lerma y bueno, aquí está el librito que estamos presentando, La máquina de Post actualizada. Y voy a platicarles sobre el contexto alrededor de este libro, no del libro como tal, porque pues el libro lo pueden ustedes descargar muy rápido, está disponible en línea, y los detalles técnicos pues vienen ahí. Es un libro con un enfoque pedagógico, ¿no? A fin de apoyar a los que estén involucrados o interesados en las ciencias de la computación, pues es una propuesta para acercar, para introducir en este ámbito de una tecnología que avanza rápidamente, ¿no? Los avances son rápidos, los cambios pues son profundos, la complejidad es creciente y bueno, todo esto nos lleva a una incertidumbre en este contexto de complejidad tecnológica. Entonces, a fin de introducirlos a los interesados, pues es que estamos proponiendo este libro. Insisto, todos los detalles vienen ahí. Yo voy aquí a platicar del contexto tecnológico, un poco histórico, para que pues podamos reflexionar al respecto, como bien dice nuestro colega Rodrigo Rosales. Bueno, entonces voy aquí a darle clic a esto para poder avanzar. Érase una vez, ¿no? Toda buena historia empieza con érase una vez. Entonces, fíjense que pues eran los años de 1983, en el contexto de la Guerra Fría. Recuerden ustedes que entonces existía la ex Unión Soviética, en una posición siempre pues compitiendo con los Estados Unidos, ¿no? Las dos grandes potencias. Así que entonces, en ese contexto de competencia, la competencia era deportiva, la competencia era militar, por supuesto, pero muy importante, una competencia tecnológica, por ejemplo, para ver quién llegaba primero al espacio, para ver quién era el primero en cada uno de los aspectos de las diferentes disciplinas tecnológicas. Entonces hubo un gran impulso a la ciencia, precisamente por esta competencia, y nosotros aquí en Latinoamérica pues fuimos beneficiarios de un, digamos, proyecto editorial que era la editorial MIR, donde pues ellos vendían libros muy baratos en español para todos los latinoamericanos, y bueno, pues yo fui beneficiario de ese impulso editorial de la URSS, y pues aquí les presento este librito que es, digamos, el origen inspiracional de este libro que ahora presento, 30 años después. El libro original fue La máquina de Post de Uspensky, y bueno, igual hace una introducción en términos similares a como lo hago yo, pero él como matemático, pues con un formalismo interesante. El librito es un opúsculo, es un librito de pocas páginas, pero aquí lo interesante es que él lo dedicaba a los chicos de secundaria, ¿no? Esa es una parte interesante. O sea, los rusos preparando a sus cuadros básicos desde la secundaria. Y bueno, evidentemente es un esfuerzo interesante. A mí me marcó, junto con el libro de Jeremy Bernstein, La máquina analítica, y ambos tocan el tema de la máquina de Turing, ¿no? Concretamente, pues Jeremy Bernstein, ¿no? Hace referencia a la máquina de Turing,
y Uspensky a la máquina de Post, que son equivalentes, ambas son máquinas que tienen una cinta, se pueden marcar, ¿no? Aquí aparece en esta imagen con ceros y unos. En realidad, teóricamente, pues hablaba de unas marcas, no decían cuál, cierta marca o la ausencia de ella, un cabezal que permitía leerla, y en función del estado de la cinta y de las celdas es que la maquinita tomaba ciertas decisiones. En fin, ahí se bosquejaba ya los principios del algoritmo, los principios de la computación, y aunque todos estos esfuerzos teóricos, tanto el de Turing como el de Post, se hicieron alrededor de 1937, 1936, la verdad es que una década después ya von Neumann, fabuloso matemático también, pero sobre todo ingeniero también, por el efecto de las máquinas que construía, pues se llevó a cabo ya una primera aproximación real a lo que era la computación, en ese momento electromecánica. Y más adelante, con la llegada de los semiconductores, pues las primeras computadoras ya digitales, usando transistores, insisto, y de ahí para acá, ¿no? La saga que voy a platicar más adelantito muy rápidamente. Pero bueno, entonces, estos son los libros que me inspiraron, estos son mis profesores, ¿no? El profesor Jeremy Bernstein, el profesor Uspensky, que me iniciaron en este fascinante mundo de la computación. Insisto, era por ahí del 89, yo era muy joven, hice mi primer diseño con un dispositivo microprocesado, por ahí está el enlace, pueden accederlo, pero 30 años después, pues ya puedo realizar esta aproximación a la máquina de Post, pues con toda la riqueza, tanto tecnológica como el conocimiento que he tenido oportunidad de adquirir, pues ya fue relativamente, digamos, rápido poder hacer un prototipo. Este prototipo, si yo lo hubiera querido hacer en esta época, en el 89, cuando yo era un estudiante de ingeniería, pues hubiera sido poco menos que imposible, ¿no? Entonces, para entender cuál es precisamente este avance que ha habido en 30 años, es que me voy a permitir hacer una rapidísima revisión de cómo está la situación. Bueno, entonces aquí nombro yo la historia de la computación moderna en 6 actos, ¿no? La primera década de los 50, ¿no? Básicamente, pues era una computación a nivel de los estados-nación, solamente las grandes potencias, Rusia, Estados Unidos, los países europeos de punta, pues eran los que podían adquirir una computadora, eran muy caras, muy grandes, ocupaban todo un piso, digamos, de una sala, y bueno, evidentemente carísima. Luego viene la década de los 60, donde la computación ya es asequible a los corporativos, a las grandes empresas, ya pueden conseguir una computadora, sigue siendo, digamos, cara, pero ya las empresas las pueden consumir. Luego la década de los 70, cuando la computación llega al nivel de los grupos de investigación, ¿no? Ya las universidades más prestigiosas pues ya pueden tener su computadora. Aquí en la UNAM estaba la Burroughs, por ejemplo, y los centros de cálculos pues tenían esa posibilidad de poder adquirir computadoras. Luego viene la década de los 80, cuando hay un parteaguas, empieza la computación personal. Recuerden ustedes la IBM PC, recuerden ustedes la maquinita esta Apple de Steve Jobs y compañía. Y bueno, llega entonces la computadora al alcance de las personas, ¿no? Este efecto de democratización de la computación empieza a permear. Luego viene la década de los 90, donde la computación empieza cada vez a llegar a niveles mayores, ¿no? En todas las casas, y sobre todo, y muy importante, este fenómeno de intersección y convergencia de las comunicaciones con la computación que resulta en los teléfonos inteligentes, los smartphones. Luego la década de los 2000, ¿no? Ya aparece este concepto de Internet de las cosas, ¿no? Un concepto que, pues, de alguna manera nos lleva a la computación en cada uno de los diferentes elementos que, pues, están presentes, ¿no? En casi prácticamente todo lo que es pues los diferentes dispositivos, ¿no? Pueden tener ya su computadora. Y finalmente estamos en esta época, ¿no? La era del 2010, 2020, en la que ya la computación está no solo en todas las cosas, sino además con una flexibilidad verdaderamente impresionante. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿no? Cuál es este enfoque de lo que es la historia de la computación en 6 actos. Y voy a permitirme entonces acá avanzar con esto. Ahí está. Entonces, una primera, digamos, comparación rápida, ¿no? De lo que es la realidad hoy respecto de hace 30 años, pues es este concepto ideal de lo que era, digamos, la información y el acceso a la información. Digamos, había un personaje muy interesante que se llamaba el doctor Vannevar Bush. El doctor Vannevar Bush, a la mitad del siglo pasado, él imaginaba una máquina que le denominó Memex, y básicamente a través de una tabletita, la idea era hacer una pregunta a la tabletita y que la cosa respondiera. Entonces resulta que ese sueño del doctor Vannevar Bush
pues ya es una realidad, ¿no? Hoy por hoy, al alcance de un clic y con cualquier buscador de Internet, pues prácticamente uno accede a cualquier cantidad de información disponible en estos repositorios digitales. Ahora, el problema no es buscar la información, sino poder discriminar la información pertinente, ¿no? Se ha volcado, digamos, el espíritu de la complejidad. Ya la información no es un problema, sino ahora es el exceso de información. Y bueno, de esta manera es uno de los cambios que han ocurrido precisamente en estos 30 años, pero otro muy interesante es también cómo se ha volcado el componente de costo y de valor agregado de los dispositivos tecnológicos. Hace 30 años lo más importante de un dispositivo era que durara mucho tiempo, ¿no? Que su hardware fuera robusto y muy importante, que el nivel de innovación, ¿verdad? Que precisamente estaba en hardware, permitiera a la empresa que lo fabricaba pues obtener una ganancia, ¿no? Entonces, el mayor valor del costo de un dispositivo y de valor agregado, es decir, de la ganancia de la empresa, estaba precisamente en el hardware, en su durabilidad y en su uso. Pero hoy, 30 años después, esto ha girado 180 grados, ¿no? Ahora, la mayor componente del costo y del valor agregado de un dispositivo tecnológico está en el software, no en el hardware. El hardware ya prácticamente no vale nada, así que la mayor componente tanto de costo como de valor agregado está en el software. Esto es un asunto muy interesante que nos lleva a una reflexión sobre en qué deben de enfocarse los países, ¿no? Para obtener valor agregado. Y bueno, este concepto del costo marginal cero, es decir, ya no cuesta nada producir uno más. Se nota mucho en la distribución de software, se nota mucho con los libros de tipo digital, como precisamente que estamos presentando. Producir uno más ya no vale nada. Igual esto nos lleva a un nuevo escenario pues para reflexionar sobre qué conviene hacer para generar valor agregado. Y bueno, en resumen, ¿no? De 1989 al este año en el que presento este libro, 30 años en el ejercicio profesional, tanto como ingeniero, como estudioso de estos ámbitos en relación con la computación, pues pasamos de una computación personal y cara a una computación que es ubicua e incluso ya está en las cosas y es altamente flexible. Pasemos de un acceso de la información limitado con libros físicos y además difíciles de conseguir a un entorno con información disponible en los repositorios al alcance de un clic. Los componentes en el 89 eran discretos, costosos y de propósito específico. Se hacía un diseño y solo servía para eso. Ahora estamos ante un hardware compacto, económico, altamente flexible y reusable, que es precisamente la tecnología que uso para el prototipo que describo en el libro. Y finalmente pasamos de un marco volcado sobre el hardware, tanto en valor como en costo, a un marco donde ahora la mayor parte del valor y del costo está en el software, con un costo marginal cero. Entonces, en este contexto histórico, ¿no? Es que se pasa, digamos, de una computación discreta y costosa a una computación altamente desarrollada, flexible y pues de un acceso prácticamente, digamos, a un costo razonable, ¿no? Bien, entonces estaba yo limpiando unos libros ahí en mi biblioteca, ¿no? Y me encontré los famosos libritos de Uspensky y de Bernstein, y me di cuenta que podía yo realizar ese prototipo con el que soñé de una manera relativamente rápida y económica con todo lo que contamos ahora. Así que me di a la tarea de hacer esto y bueno, surgió el prototipo que viene explicado en el libro y este libro que les estamos presentando. No me voy a detener más en esto porque, insisto, todo eso viene en el libro, pero más bien quiero yo aprovechar la oportunidad para reflexionar en el contexto en el que estamos tecnológicamente, ¿verdad? Insisto, el libro explica cómo es que se genera este dispositivo prototipo. Es un RISC con 8 instrucciones, tiene una arquitectura de tipo Harvard, es didáctico, entonces tiene un espacio limitado tanto en código como en datos, pero se proporciona el código, ¿no? El código está en un repositorio GitHub para que los interesados puedan hacer el prototipo en la práctica, pero más importante, lo puedan modificar para superar estas restricciones que aquí yo marco de manera muy rápido. Bueno, el prototipo se hace con una tarjeta VHDL muy barata y bueno, insisto, ¿no? Es un prototipo que es funcional y está disponible ahí para que ustedes lo puedan aprovechar. Bueno, pero entonces decía yo que aquí la parte importante son las reflexiones a las que nos lleva este esfuerzo y sobre todo este camino recorrido en 30 años, ¿no? Afortunadamente, aquí mi colega Rodrigo me hizo favor de darle una revisada rápida al libro y él, siendo un profesional de las ciencias sociales, ¿no? Y del ámbito de la complejidad, pues rápido detectó algunas inquietudes que voy a compartir aquí con ustedes. Y miren, básicamente él detecta, por ejemplo, ¿no? Que a pesar de la emergencia de otras tecnologías,
aún hay posibilidades en la tecnología que tenemos disponible. Y entonces él me hace esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es que la máquina de post mejorada, o sea, la máquina que se presenta en el libro que estamos presentando, cómo es que esta máquina denota la pertinencia de actualizar lo que se tiene? ¿No? Esa es la primera pregunta que hace. Otra pregunta que me hace Rodrigo es en relación a pues esta tecnología que está emergiendo con bombo y platillo, que es el cómputo cuántico, ¿verdad? Entonces está alcanzando aparentemente velocidades exorbitantes, ¿no? Diferentes tecnologías. Y con la inquietud siguiente, ¿verdad? Se puede ilustrar este dilema de que el software aparentemente se vuelve un cuello de botella con la máquina de post, ¿no? Es la siguiente pregunta que me hace. Y la última pregunta, también muy interesante, ¿verdad? Habla acerca de este también surgimiento y empoderamiento de los softwares con un enfoque orientado a objetos. Y él pregunta si la máquina de post, si la programación de la máquina de post nos permite abordar este paradigma, ¿no? Entonces, son preguntas pertinentes, me dan oportunidad para hacer una revisión rápida de esto que está de alguna manera sugerido en estas preguntas. Son inquietudes fundamentales, me parece que son preguntas de gran interés y por eso me doy a la tarea de responder. Para eso voy a hacer un viaje rápido, ¿no? De cuál es el estado de la computación ahorita y hacia dónde vamos. Muy rápido para no demorarnos. Entonces aquí está esta perspectiva sintética, ¿no? La computación de hoy y de lo que viene, para poder responder, ¿no? Las preguntas de Rodrigo. Bueno, entonces vivimos la era de la computación digital, esa que empezó con la máquina de Turing, con la máquina de Post, luego con la máquina de von Neumann y de ahí para acá hasta los smartphones. ¿Cómo se caracteriza esta tecnología? Bueno, básicamente han conformado nuestro modo de vida hoy, siglo XXI. Vivimos como vivimos y accedemos a la información que accedemos gracias a esta tecnología de la computación digital. Sin embargo, hay que reconocer que esta tecnología ya vislumbró el fin de su crecimiento debido a limitaciones de tipo físico, porque el transistor no se puede hacer más pequeño, más allá de cierta dimensión que está acotada por las características de los átomos. Estamos muy cerca ya de llegar a la dimensión de los átomos y no vamos a poder pasar de ahí. Así que entonces surgen otras ideas para poder salir adelante. Entonces, este es el tiempo y esta es la reflexión más importante. Este es el momento de empezar, de repensar, de plantearnos qué vamos a hacer cuando lleguemos al límite físico de los transistores. Por eso hay que pensar ya en otras rutas para hacer computación. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron los resortes de la computación digital? Pues que se trata de máquinas universales que nos permiten resolver cualquier tipo de problemas, que se realizan con tecnología ya estable, ¿no? A saber, transistores y cables, que su uso es relativamente simple, ¿no? Todas las máquinas están al alcance de las personas y todas las personas pueden usarlo para resolver sus problemas en ámbitos bien diferentes y bien diversos, pero son máquinas universales y para todo nos sirven. Además, esta analogía que existe entre computación y razonamiento lógico, ¿no? Es una circunstancia que ayuda, por ejemplo, a programar, que ayuda al concepto de algoritmo. Y, por supuesto, hay un consenso teórico y todo un corpus que permite, ¿verdad?, que esta tecnología digital ya esté muy madura, muy desarrollada, de tal manera que computación, pues, es prácticamente sinónimo de algoritmos que corren en una máquina. Perfecto, pues eso es lo que nos ha llevado a este punto. Pero por otro lado, también están los bemoles, ¿verdad? Las restricciones de esta computación digital, que es la reina de las tecnologías de cómputo hoy. Para empezar, consume muchísima energía, ¿no? La tecnología que tiene que ver con conmutación no es eficiente, hay un gasto energético, hay un consumo energético que es muy importante, tan es así que esta ubicuidad de la tecnología de computación ya consume el 10% de toda la energía mundial que se genera, es decir, las plantas generadoras de electricidad en todos sus sabores y vertientes, el 10% de lo que se genera en el mundo lo consumen los dispositivos electrónicos digitales de computación que tenemos, llámese teléfonos celulares, computadoras, tabletas, consolas de videojuegos. Consumimos el 10% de la energía y eso es escandaloso. Además, como ya dije, hay un límite en la miniaturización de los transistores y lo vamos a alcanzar pronto. Además, vemos que constantemente se reemplazan los hardware y esto genera pues ciertos, digamos, residuos que son tóxicos y que pues hay que manejarlos y se vuelve un problema. En fin, esta complejidad que crece en los softwares y que cada vez hace más vulnerables también a estos dispositivos. En fin, con estos problemas da pie para pensar en otras formas de hacer computación y aquí surgen, ¿no? Surgen precisamente con esta laminilla que tengo aquí, o estoy aquí denotando, aquí están los créditos de los artículos donde los saco.
pues se nota aquí que, por ejemplo, el obstáculo para todo lo que es la computación digital, que es este carril que viene aquí, digamos el carril del lado izquierdo de esta imagen, es el carril de la computación digital como la conocemos. ¿Y se va a topar con qué? Se va a topar con el límite de la ley de Moore, es decir, que el transistor no se va a poder hacer cada vez más pequeño porque va a alcanzar límites físicos, y sobre todo por el tema de que hay un calentamiento y un consumo de energía que también es insostenible. Y por el otro lado tenemos el carril tecnológico del lado derecho, donde vemos tecnologías que están emergiendo, ¿no? Por ejemplo, las tecnologías inspiradas en el cerebro humano, ¿no? El cómputo neuromórfico, precisamente las computaciones que son alternativas, ¿verdad? En fin, varias tecnologías que por ahí pueden dar salida a estas restricciones de la computación digital en tanto capacidad de cómputo y computación. Pero por otro lado, las memorias, los dispositivos donde se almacenan los datos, también tienen algunos problemas. Por ejemplo, lo que se conoce como el cuello de botella de von Neumann, ¿no? Que voy a explicarlo más adelante, y que tiene que ver con una de las preguntas de Rodrigo. Y también aquí tenemos el carril de tecnologías emergentes en el lado izquierdo, donde se hablan de enfoques que son alternativos, por ejemplo, el enfoque de cómputo en memoria, que le daría la vuelta precisamente al cuello de botella de von Neumann. En fin, existen ya visualizaciones de qué es lo que viene, y es de lo que voy a platicar a continuación muy rápido. Entonces, aquí tenemos el cuello de botella de von Neumann, que básicamente lo que dice es que en las arquitecturas digitales de cómputo actuales, pues lo que tenemos es una necesidad de que la información viaje entre el CPU y la memoria, y eso nos lleva a que si la información tiene que traerse de la memoria y luego procesarse y luego regresarse a la memoria, pues dependemos de la velocidad a la que viaja la información por los buses de datos para que la velocidad aumente. Ese es el famoso cuello de botella de von Neumann. Y la contrapropuesta tecnológica para dar a esto salida es lo que se conoce como computación en la memoria. Es decir, que los cálculos y las operaciones matemáticas se realicen directamente en la memoria para que no tenga que trasladarse datos de la memoria al CPU y ahí perder tiempo. Bueno, entonces ahí tenemos el famoso problema del cuello de botella de von Neumann. Y aquí en esta gráfica, digamos, esta es la gráfica importante de la presentación del día de hoy, les muestro desde dónde empezó la computación y para dónde va, ¿no? Entonces, fíjense muy bien, ahí alrededor del siglo XVII, 1600 y tantos, Pascal pues hizo su invento que se conoce como Pascalina, que es una calculadora mecánica, hablamos de la computación mecánica entonces, y a partir de ahí, digamos, porque hay que partir de un punto para adelante, ¿no? Luego en el siglo XX, pues la computación analógica, que fue la primera aproximación, la computación digital, ¿no? Que es de la que pues se ha vuelto ahora el sistema computacional hegemónico, y ya en el siglo XXI, pues estamos ya viendo estos avances en cuanto a computación cuántica, computación neuromórfica, incluso se empieza ya a hablar de computación molecular, y aquí una relación entre la computación digital y su cercanía, pues en tanto paradigma computacional con la computación cuántica, y asimismo también cercanía con la computación neuromórfica, pero por ejemplo la computación neuromórfica es más afín a la computación analógica, ¿no? Más adelante voy a explicar un poquito de esto, pero ahorita quiero que vean cómo hay relación entre la computación digital, la computación cuántica, la computación neuromórfica y la computación analógica nada más con la computación neuromórfica. Y todo esto que viene acá del lado derecho es lo que viene, lo que no existe pero que ya se está trabajando. Hablamos, por ejemplo, de computación no convencional. Todo esto que ya viene del lado derecho es computación no convencional, es decir, no es computación digital, no es computación cuántica, no es computación neuromórfica, es otro tipo de computación, ¿no? ¿Qué computación? Se habla, por ejemplo, de computación con nanotubos, ¿no? Se habla de computación con el ADN, ¿no? Ya estamos en el ámbito de lo que viene, del futuro, un poco rayando con la ciencia ficción, pero ya se están dando los primeros pasos. Bueno, entonces, ¿de qué se trata, no? Y esto quiero que se lo lleven. De lo que se trata, y es el reto para las nuevas computaciones, es aprovechar cualquier fenómeno físico, cualquier física de los materiales para realizar computación, ¿no? Entonces, esto abre la computación de una manera muy importante a muy diversos ámbitos. Quiere decir que se puede hacer computación prácticamente con cualquier material si se encuentra la forma de aprovechar las propiedades de ese material para hacer computación. Esa es la idea. Y a eso es a lo que se le llama la computación no convencional. Entonces, a la computación no convencional también se le conoce como computación natural, computación emergente, computación física, incluso computación inmaterio. Es decir, hacer computación con casi cualquier cosa
que se conozca. Y bueno, ahí tenemos varios ejemplos, ¿no? La computación, como les decía, con nanotubos, ¿verdad? La computación analógica en su momento, en los 60 se abandonó porque pues la disrupción de la computación digital y sus ventajas hicieron que ya no se le pusiera tanta atención a la computación analógica. Por eso también la estoy incluyendo como una computación que todavía puede resurgir y en ese sentido pues también se le considera cómputo no convencional. Lo que está ahorita ya pegando muy fuerte, hay desarrollo considerable, se está consolidando, es la computación neuromórfica, que insisto, tiene una componente analógica muy importante, por lo tanto está resurgiendo el cómputo analógico. Aquí de lo que se trata es de soportarse en las redes neuronales para tratar de emular de alguna manera algunos procesos que tienen un símil cognitivo con el cerebro, ¿no? Y bueno, ya está bastante bien. La computación cuántica, que está muy de moda, ¿no? Es como que un tema que está ahorita constantemente sonando, me doy cuenta por las preguntas que me hacen cada vez que presento el libro, ¿no? Entonces, ya empieza a haber también desarrollos concretos en esto. Ahorita las dos últimas máquinas que aparentemente sí funcionan es la de IBM y la de Google, que aparentemente, ¿no?, andan en el orden de 50 qubits, 60 qubits por ahí, y ya habla de que cada vez está llegando a una posibilidad de que esto sea más concreto, aunque todavía está en proceso de consolidación. Aún no existe este cómputo como tal de un acceso real, está todavía en una etapa de consolidación. Y bueno, pues nada más ya para terminar, ¿no? Una rapidísima visión de qué es la computadora genérica. Pues no es otra cosa más que una caja negra que tiene una cierta entrada, ¿no? Se procesa al interior de la computadora, se genera una salida y bueno, hay unos usuarios, ¿no? Esos usuarios pueden ser humanos o pueden ser otras máquinas y aquí tenemos este bosquejo rapidísimo de lo que es la computación en general. Tiene diferentes dimensiones, ¿no? Tenemos una dimensión funcional, ¿no? Básicamente a nivel, por ejemplo, del interior de la computadora, a nivel de la interfaz, ¿no? Es decir, lo que permite comunicar el interior de la computadora con el exterior y el entorno de la computadora. Y los diferentes elementos que participan afuera de la computadora, pues los usuarios, en la interfaz, las señales que me permiten compartir información entre el exterior y el interior, y al interior de la computadora, pues los componentes, ¿no? Bueno, entonces este diagrama de Y me permite tener esa caracterización de cualquier computadora. En general, la computadora digital, que es, insisto, el paradigma predominante hoy, pues básicamente trata de codificar el problema, la tarea en una entrada, ¿no? Esta codificación de la entrada se transforma, se le coloca a la máquina, ¿no? Se le traslada a la computadora lo transforma, y luego a su vez esa salida que genera hay que codificarla para que se pueda interpretar en el exterior, y finalmente el usuario la decodifica para entender la respuesta que le da la computadora. Eso es en general. Los detalles vienen en el libro, ustedes lo pueden ver, pero aquí nada más lo estoy resumiendo muy rápido, solo porque esto me va a permitir responder las preguntas de Rodrigo. Así en corto, ¿no? Ya para rápido. Una computadora digital como la conocemos ahorita y la tecnología digital como la conocemos ahorita, básicamente lo que transforma es una entrada, una sola entrada en una sola salida, ¿no? Y eso nos lleva al ejemplito que pongo aquí de las máquinas que regresan las bolas en un billar, perdón, en una de estas escenarios de boliche, perdón. Entonces usted lanza la bola, ¿no? Cae a un receptáculo que está atrás y luego la maquinita toma la bola y la regresa, ¿no? Y aquí me las pone. Básicamente, cada bola implica una entrada, ¿no? De tal manera que el sistema computacional moderno es como lanzar una bola, ¿no? Ahí está, digamos, el entrada, y cuando me la regresa, ahí tengo la salida. Son entonces elementos y momentos discretos. Pero realmente una computación más general de lo que me estaría hablando es de un flujo constante de información, ¿no? Un poquito como lo que representaría el problema de este salmón para tanto ir contracorriente como evadir a los osos que lo están esperando, ¿no? Entonces ya hablamos de un flujo de información constante, de tal manera que esa computadora, su salida depende de ese flujo constante de la información. Es un paradigma más general y en todo caso es lo que ya viene en la computación. Entonces, el paradigma de computación digital, ¿no? Son entradas discretas, salidas discretas, paso por paso, o sea, hay cortes en el tiempo, ¿no? Mientras que un paradigma más general de la computación como este que estoy plasmando acá, habla de un flujo constante de información y de la actualización de las salidas, ¿sí? De los outputs, en términos precisamente de este flujo constante de información. Bueno, entonces, el paradigma de la computación digital, básicamente, pues está muy bien soportado tecnológicamente, desde el punto de vista de la teoría está muy bien soportado, ¿no? Y tiene mucho que ver con los perfiles computacionales que se están preparando hoy en las universidades, pero las nuevas computaciones, esta es la parte que también quiero que se lleven,
Ya no nada más va a ser la parte de computación teórica como la conocemos, es decir, el concepto de máquina de Post, de Turing, algoritmos, álgebra booleana, álgebra lineal, grafos, etcétera, etcétera, sino ya va a empezar a involucrar el cruce con otras disciplinas, por ejemplo, con las neurociencias, y también un poco el retorno a las cuestiones de física, ¿no? Entonces ya las computaciones que vienen van a requerir no solo computación y teoría de la computación, sino otras ciencias transversales, como insisto, las neurociencias y la física. Entonces hay que poner ahí ojo, hay que anotar, porque los perfiles que vienen van a tener que manejar todo esto para las nuevas computaciones. Bueno, entonces, ¿cuál es el futuro de la computación digital? Porque parecería que este fin de la miniaturización, el límite de la ley de Moore y todos estos problemas que comentamos, pues van a acotar la computación como la conocemos. Sí y no. Sí, desde el punto de vista de que vienen nuevas computaciones, y eso es un hecho, pero no desde el punto de vista que todas estas nuevas computaciones se están simulando, se están emulando, se están desarrollando a partir de la computación digital, porque, insisto, la computación digital permite poder emular, aunque con el costo correspondiente, a todas las demás computaciones que vengan. Y esto no hay que perderlo de vista. Es decir, la computación digital va a mantenerse por mucho tiempo todavía, porque es útil, es versátil y permite emular a las demás. Aquí tenemos entonces ya dónde queda la máquina de Post, que es parecida a la máquina de Turing, pues queda definitivamente en el ámbito de la computación digital, pero por lo mismo me da oportunidad de, a partir de esta computación digital, ir contemplando ya las otras, ¿no? O sea, sí me permite introducirme a lo que viene. Entonces, voy a responder ya las preguntas de Rodrigo rápidamente, ya para darle la palabra a los colegas, ¿no? Primera pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede ilustrar el dilema precisamente de este cuello de botella del software? Pues es precisamente el cuello de botella de von Neumann, ¿sí? Y básicamente en la máquina de Post, esto tiene que ver con que hay un espacio de datos y del espacio de datos se tiene que pasar a la unidad de procesamiento, y ahí es donde justamente se puede visualizar dónde estaría el problema del cuello de botella de von Neumann, que es precisamente este cuello de botella del software al que se refiere la pregunta de Rodrigo. Siguiente pregunta que me hace Rodrigo. Dice, la programación de la máquina de Post, ¿cómo se puede abordar el paradigma de la programación orientada a objetos? Bueno, pues como todo, ¿no? Nada es perfecto. La máquina de Post es una máquina muy cercana al nivel de las instrucciones de máquina, por lo tanto, su lenguaje es de bajo nivel, así se llama, al nivel que está muy cerca del hardware, mientras que la programación orientada a objetos es un lenguaje de alto nivel que está más cerca del lenguaje natural de los hombres. Entonces, no me permite la máquina de Post programar con el enfoque orientado a objetos, pero sí me permite entender el concepto de algoritmo, que a su vez me permite entender el concepto de programación orientada a objetos. Es decir, es un punto de partida para poder abordar muy bien la programación orientada a objetos. Pregunta número 3, ya para terminar. Dice Rodrigo, ¿cómo es que la máquina de Post mejorada denota la pertinencia de actualizar lo que se tiene? Pues ya dije que la computación digital se va a mantener todavía como la reina de las computaciones, no obstante que ya vienen las otras computaciones, porque justo la máquina digital me permite emular a las demás, y por eso la máquina de Post sigue siendo un paradigma correcto, adecuado y pertinente para introducir a todos los interesados en el ámbito de las ciencias computacionales. Bueno, con esto termino ya para darle la palabra a mis colegas en estos 20 minutos que nos quedan, 15 minutos, y bueno, quedo entonces aquí pendiente, dejo la palabra a mis colegas. Muchas gracias. Sí. Perdón, ibas a presentar a Jacobo. Ah, sí, Jacobito, ¿quieres comentar algo? ¿No me habías comentado? No, pero yo creo que por el tiempo, creo que vamos a darle, ¿cómo se llama?, velocidad, porque nos comentaba que necesitamos terminar 10 minutos antes, ¿no? En ese sentido, pues, a mí me gustaría, a todos los que nos están escuchando y viendo, pues que este libro que aquí el colega Gerardo y amigo nos presenta, pues es un trabajo que lo vi, como dicen, lo vi nacer, lo vi crecer y ahora lo veo cómo se está desarrollando. No sé si recuerdas en aquellas ocasiones que estabas construyendo, haciendo los ejercicios, estabas haciendo las ideas y las mandabas a esos editores
a esos colegas, como en la computación, como en los términos de computación decimos, el backend y el frontend, ¿no? Esto es el frontend, lo bonito, el libro, ya la celebración, las imágenes, todo perfecto, pero recordarás en ese backend todo lo que pasó. Me gustaría, porque todos aquellos que nos escuchan y nos ven, me gustaría que sí nos compartieras cómo fue ese proceso. Eso es bien interesante porque eres perseverante. Esto que vemos aquí no es que hoy te levantaste, de hecho ya lo dices, ¿no? 30 años después, vamos, es un tema muy interesante. Entonces, a mí me tocó ver la última parte, donde estabas sometiendo hasta que le encontraste. Entonces, eso sí me gustaría que nos compartieras. Sí, muy rápido, colega. Sí, me encanta esa pregunta porque efectivamente, fíjense que yo soy ingenuo, ¿no? Ando caminando en el bosque recogiendo florecitas. Haciendo lo que me gusta. Yo la verdad, esto que lo hago, esto de ser el profesor investigador, lo hago porque me gusta. No por los puntos, no por el SNI, no. Lo hago porque algo me gusta, quiero saber cómo funciona y como buen ingeniero, pues lo quiero llevar a la práctica, lo quiero probar, ¿no? Entonces, como bien dice Jacobo, pues yo esto lo saqué en un fin de semana, la verdad, en un fin de semana, la parte del hardware, el diseño que viene ahí en el libro, pues con todas las ventajas que ya platiqué, lo saqué muy rápido y hicimos un articulito que Jacobo me hizo favor de apoyar ahí para hacer el artículo y lo sometimos. Inocentemente, pues porque con nuestra visión inocente y nada más por compartir, queríamos compartir lo que logramos, pues lo sometimos y sí, me lo rechazaron como unas 10 veces en diferentes foros de revistas muy prestigiosas, ¿no? Y lo que me decían es que ellos decían que no se podía hacer. Y entonces como me decían que no se podía hacer, dije, ¿cómo no se va a poder hacer si ahí está el prototipo, ¿no? Entonces es muy curioso, ¿no? A veces estamos en una situación, llegamos al absurdo, ¿no? De gente que nunca ha desarrollado cosas en lo práctico, que son muy teóricos. Entonces cuando un ingeniero como yo llega y le dice, mira, aquí tengo un invento simple y concreto, ellos lo ven a veces hasta imposible, ¿no? Y lo que nos daba risa es esas respuestas de los editores y los revisores que nos decían, no, esta máquina que tú estás proponiendo no es posible. Y bueno, eso se refiere a Jacobo, ¿no? Hasta que afortunadamente una revista con enfoque práctico entendió lo que queríamos hacer y tuvo a bien publicar nuestro artículo y ya está publicado ese artículo. Ahí luego les pasamos la referencia del artículo, pero sí, fue toda una aventura eso de ese artículo donde platicamos la idea de esta máquina de post mejorada. Así es, Jacobito. Muchas gracias por tu pregunta. Gerardo, nuevamente también, otra pregunta. Esta tendría que ver con los aspectos de la publicación. Es decir, ¿a ti te impactaron estos libros que comentaste de Uspensky y de, no recuerdo el nombre, Bernstein? Jeremy Bernstein, sí, Jeremy Bernstein. Ajá, Jeremy Bernstein. Y te impactaron de tal suerte que después de los años replicas ese estímulo, pero de forma adulta, ¿no? Como un profesionista, como un profesor, en forma de un libro. ¿Cómo crees que este libro puede y de igual forma impactar en el destino de los jóvenes, no universitarios, sino de los jóvenes de secundaria, del bachillerato, aquí en México, ¿no? Te lo comento por tu relación con esta editorial, si podrías platicarnos un poco al respecto, por favor. Ya me ve. Ahí está. Bueno, sí, muy pertinente tu comentario, Rodrigo. Fíjate que me encantó esta editorial, Copy Archives, porque es un esfuerzo editorial bien interesante. Ellos trabajan de una manera completamente colaborativa, es decir, ellos no tienen fondo que los apoye económicamente, ellos trabajan por el gusto de publicar y sobre todo, muy importante, estos libros de versión digital de costo marginal cero, quiere decir que hay un repositorio donde cualquier persona puede poner la máquina de post actualizada, le googlea, le da enter y lo va a llevar al repositorio de Copy Archives, donde ellos pueden descargar el libro digital. Se trata digamos, de un proyecto, de una iniciativa súper interesante que nos lleva a otro contexto en el proceso de editar libros y publicar libros. Es que antes solo eran de papel y solo si los imprimías los podías distribuir.
Por lo tanto, el alcance era limitado geográficamente, económicamente, solo el que podía comprarlo lo podía adquirir, solo el que tenía cerca la librería lo podía comprar. Pero ahora este universo en el que vivimos de acceso a la información con un clic permite precisamente estas iniciativas editoriales tan interesantes de poder llevar el conocimiento a prácticamente cualquier lugar del mundo. De hecho, si ustedes entran a la página de Copy Archives y ven esta parte donde está mi libro, van a ver que mi libro ya lo están leyendo en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Es impresionante, ahí se ven los lectores, ¿no? Por unos puntitos rojos que ponen en el mapa, de dónde están descargándose los libros. Entonces, es un ejercicio súper interesante. A mí me encantó este espíritu de Copy Archives y por eso es que tuve a bien someter. Afortunadamente, ellos vieron con buenos ojos mi propuesta, no como las otras 10 revistas que me rechazaban mi artículo. Acá fueron muy amables, dijeron, sí, él quiere compartir, se trata de compartir, ¿no? Y me apoyaron para tener este libro. Entonces, yo creo que si yo tuve la oportunidad, ¿no? Y ya para contestar puntualmente a la pregunta de Rodrigo, si yo tuve la suerte porque era un niño inquieto, me gustaba la lectura, andaba caminando ahí por la Plaza de la Ciudadela, donde estaba precisamente el kiosco de la Editorial Mir, donde yo compraba mis libros de la Editorial Mir, a 5 pesos, ¿no? 10 pesos, y eran muy asequibles, y yo me iba bien contento con mis libros porque eran libros buenos de matemáticas, de teoría computacional, buenos, buena calidad, y además buen contenido, de primer nivel. Pero yo tuve la suerte de andar cerca de la Ciudadela y de tener 5 pesos para comprarme mis libros, ¿no? Estoy hablando de 1982, 1985 máximo, yo era un adolescente. Pero no todo mundo puede andar cerca de la Ciudadela. Bueno, ya no existe la Editorial Mir, pero no todo mundo puede tener la oportunidad de andar cerca de una biblioteca, de una librería, de tener dinero para comprarse un libro. Entonces me parece que este esfuerzo editorial de Copy Archives, de llevar los libros y el conocimiento a cualquier persona que pueda acceder a una computadora con un clic, me parece a mí una cosa fabulosa de esta época. No sé cómo ves, Rodrigo. Bueno, pues estoy de acuerdo con lo que comentas, efectivamente, pero esta nueva manera de acceder al conocimiento y a las publicaciones en concreto también pues plantea otras situaciones, ¿no? Me refiero al caso de la formación de los mismos, pues no alumnos, sino de aquellas personas que están interesadas en seguir la ruta de las ciencias de la computación. Porque entonces yo creo, ¿de qué manera crees que esto afecta a los programas y a los planes de estudio, ¿no? Pensando en que antes el libro de texto era fundamental o sigue siendo fundamental en la formación de los alumnos, no sé, a ver. Sí, fíjate que es muy interesante tu comentario porque esto nos lleva al escenario del autodidacta. O sea, siempre ha habido ejercicios autodidactas de gente que quiere superarse y aprender y que no necesariamente tiene la suerte de entrar a un programa formal de educación. Ahora este acceso a la información y este acceso a los libros como el que estamos presentando permite que cualquier persona pueda formarse por su cuenta en una carrera como es esta de las ciencias de la computación, porque hay información suficiente en la red, tanto documentos como libros de texto, como tutoriales, cursos, todo está en la red. Entonces cualquier persona que quisiera formarse como ingeniero, aunque no tuviera el grado, pero sí tendría los elementos metodológicos de conocimiento para poder dominar y acceder al conocimiento. Entonces, digamos, en relación a tu pregunta anterior, yo diría que a lo mejor nosotros tenemos inscritos, o sea, tenemos matriculados alumnos que tuvieron la suerte, porque la verdad es así, es suerte. A veces no están los mejores alumnos con nosotros. Sí son los que pasan el examen, pero no necesariamente los que pasan el examen son los mejores. No sé si me explico, sé que hay una posibilidad ahí de encontrar una fuente increíble de recursos humanos con capacidades y competencias que no estamos aprovechando en la formación universitaria tradicional porque solo aceptamos a una cierta cantidad de alumnos a través aparentemente de un examen de admisión, que es muy cuestionable, y muchos quedan sin esa oportunidad. A mí me parece que este ejercicio de tener información disponible y libros como este disponibles posibilitan a los realmente interesados, a los que sí están enamorados, no a los que entraron por suerte, sino a los que realmente quieren ser computólogos, ingenieros, porque lo aman. Me parece que esto les da la oportunidad a ellos de poder hacerlo, aunque no hayan tenido la suerte de ser aceptados en un programa académico. ¿Cómo ves, mi querido Rodrigo? Pues muy interesante tu apreciación de lo autodidacta y en ese sentido yo te preguntaría
si no hay preguntas por ahí formuladas por alguien más, no veo, pero ¿cómo crees que pueda tener una presencia tu libro en este escenario del tutorial, de esta frecuencia de acceso a la información por medio de la imagen en movimiento, ¿no? Y todo. Veo que tu libro está ricamente y muy sintéticamente ilustrado, son imágenes muy pertinentes, diagramas muy pertinentes, pero todavía corresponderían propiamente a la versión digitalizada, sí, pero a eso que tú referías en tu diagrama anterior, de lo dominante, ¿no? De la manera de distribuir el conocimiento dominante a través del libro, ¿no? Pero ¿cómo vislumbras tú en este asunto de la computación futura a tu libro publicado de otras maneras? Sí, sí, sí. Fíjate que qué suerte que te tenemos aquí, Rodrigo, y Jacobo no me va a dejar mentir. Fue afortunadísimo, ¿no? Que estemos aquí tres colegas, ¿no? Dos colegas de ingeniería, o sea, Jacobo y tu servidor, y tú que eres de sociales, pero con una formación transversal súper interesante. Yo más bien te quiero poner a ti y a Jacobo el reto, ¿no? De que me ayuden a formar la siguiente versión pedagógica y didáctica de este libro, es decir, la versión rica en medios, que es en lo que Rodrigo es un experto, para con esa mirada también, si quieres, inocente, ¿no? Tuya, sin ser un experto, pero con esa sed de saber y de hacer cosas, yo creo que podemos hacer la siguiente versión, ¿cómo ves, Jacobo, con Rodrigo, ¿no? La siguiente versión y vamos a decirlo, multimedios, ¿no? Multimedia, no sé cómo llamarle a la siguiente versión. ¿Cómo ven? Los estoy involucrando, ¿no? Aprovechando la pertinente pregunta de Rodrigo. Bien, bien, me parece excelente. Sí, también. Encantado de participar, ¿no? Sería un proyecto que hay que platicar más en detalle y sí, cómo no, es un derrotero que vale la pena emprender. Pues no sé si Jacobo quieras hacer alguna pregunta, si no... Acuérdate que están tus dos laminillas ahí atrás, ¿eh, Jacobo? Tú nada No, de... nada más la pregunta, sobre todo porque estamos en tiempo, pero sí me gustaría hacer una más en concreto, porque las otras de alguna manera ya se trabajaron, ya se contestaron, pero una que, por ejemplo, creo que acerca de esta nueva guerra, ¿no? Que ahora existe de los chips. Si nosotros recordamos ese contexto que ya hablábamos de la Guerra Fría, pues ahora en el contexto actual, pues tenemos esta guerra ahora de los chips, ¿no? Hay problemas con el tema de la fabricación, de hecho estamos en una crisis actualmente. Eso es una anterior, creo, no sé si, no, una anterior, no sé si, creo que no, por ahí estaba, acerca de esta guerra de chips entre las dos empresas que más trabajan, que sería la de Taiwán y las de Samsung de Corea. Ahorita tenemos un desabasto de chips y bien lo comentas, ¿no? Estamos, parece, al término de una era, sin embargo, pues no es tanto, ¿no? Porque ahora se están pensando construir plantas para fabricar chips todavía en esta tecnología fuera de estos países predominantes, ¿no? Y ya lo decías muy bien, requieres un lugar donde tenga recursos naturales, bastantes, porque se requiere uso de agua, por ejemplo, y también el uso de la mano de obra, que son las dos limitantes. Ahorita se están peleando los grandes, básicamente Estados Unidos y China, por construir los chips. No sé qué opinión te merecería esto. O sea, pareciera que tecnológicamente ya estamos fuera, pero operativamente todavía nos resta tiempo porque todavía se están planeando construir nuevas plantas,
sobre todo por este tema de la dependencia, ¿no? De que pocas son las que pueden surtir todo el mundo. Y esa crisis, pues en todo, en carros, en dispositivos, en todo está afectando porque están subiendo los componentes. No sé, ¿qué opinión tendrías sobre esto? Sí, no, muy buena pregunta. Ya para terminar y dar cierre a esta presentación fabulosa, me parece tu pregunta como que el moño, ¿no? Sí, está muy bien consumir tecnología, pero está mejor si pudiéramos desarrollarla desde abajo, es decir, en la medida de que no seamos capaces de construir nuestro propio hardware, estoy hablando de hacer nuestros propios chips, hacer nuestras propias computadoras de la que quieras, ¿no? Llámale cómputo cuántico, cómputo neuromórfico, cómputo de lo que quieras. Si no podemos fabricar chips, siempre vamos a estar sujetos a ese problema de la oferta, la demanda, la escasez y la especulación. Antes especulaba con petróleo, antes especulaba con los pues básicos, ¿no? Lo que es, digamos, productos del campo, ¿no? Pero ahora se especula con los chips, porque efectivamente pocos son los que lo pueden producir, y peor aún, hubo un detalle que me parece que todos perdieron de vista, ¿eh? El detalle de que debido a este efecto de competitividad, entiéndase, salarios bajos y por lo tanto costo de manufactura baja, todo el mundo le apostó a fabricar en China. Lo que nunca esperaron es que los chinos dijeron, ¿saben qué? Ya tenemos todo, ahora si quieren chips, somos los que los fabricamos. ¿Cuánto quieres pagar por el chip? ¿Sí? O sea, llegamos increíblemente a ese punto. Los Estados Unidos ya no fabrican chips en su territorio. Intel, todos ellos dependen de China. No les quiero decir más, la dependencia tecnológica es total. Sí sería bueno que en México hiciéramos un esfuerzo por empezar desde abajo, aunque nos tome 100 años, pero empezar desde abajo para fabricar nuestros propios chips. Cueste lo que cueste, si no, vamos a estar muertos. Gracias. Pues creo que estamos sobre tiempo, pues muchas gracias, y enhorabuena por tu libro, felicidades nuevamente por este esfuerzo que no solamente repercute en este ámbito, sino que ojalá repercuta también en jóvenes que nos están escuchando, que están atendiendo, y que se siembre esa semilla en ellos para que sean los próximos empresarios de estos microchips, ¿no? O de las nuevas tecnologías que vengan, ¿no? Porque es la sangre nueva la que nosotros, o tú con tu esfuerzo estás fomentando, ¿no? Los estás estimulando para que les estás mostrando un camino para que en sus vidas, ¿no? En sus vidas de adultos. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Jacobo. Gracias. Ya soltamos la transmisión, ¿no? Para que los colegas ya le den.